Bueno, vamos a empezar entonces con la sesión de hoy. Tenemos a un invitado especial, el profesor Philip Bay Salas. El profesor Philip es arquitecto de la Universidad de los Andes y también tiene el magíster en arquitectura aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una práctica de la disciplina en arquitectura muy amplia, de forma independiente y asociada en la firma Weiss Cortés Arquitectos Limitada, prestando los servicios profesionales en el campo del diseño arquitectónico en diferentes áreas tales como proyectos habitacionales, corporativos, institucionales, comerciales y de espacio público. Tiene una experiencia específica en estructuración, promoción y diseño de proyectos inmobiliarios de vivienda y de oficinas, con interacción con diferentes grupos de gestión, tales como promotores, gerencias, instituciones, ventas, publicidad, constructores, etc. Los proyectos abarcan el diseño de oficinas, tales como el edificio de la sede de Camacol, la sede de las oficinas de Bayer, las oficinas de Apostal, desarrollos inmobiliarios de carácter privado, tales como Cité Hotel, el edificio Azafrán, el edificio Azahares, entre otros, desarrollos institucionales tales como la restauración y actualización de edificios patrimoniales, como el Museo de Oro de Quimbaya, que hoy nos va a detallar un poco, el Teatro Amira de la Rosa, el Colegio la Giralda, los parques Villamayor, Natural del Sur, El Ensueño y Plaza de la Rebeca. Complementariamente realiza proyectos de imagen corporativa arquitectónica como Bancop, el BCH, el CBC, y en 1988 forma parte del grupo de urbanismo de la ciudad Salitre para la formalización de los modelos arquitectónicos y urbanísticos que sirvieron de sustento para la producción de la norma arquitectónica. En cuanto a su actividad docente y académica, está vinculado a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, como profesor de cátedra desde 1988 hasta la actualidad, como profesor asociado desde el 96, ejerció la dirección del Departamento de Arquitectura entre los años 98 y 2000. Está vinculado como profesor invitado de la maestría en arquitectura aquí, de nuestra facultad, desde el 2009. Miembro fundador del grupo de investigación Las Formas de Producción de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Par externo de la RIVA para la acreditación de la Facultad de Arquitectura de la UPB de Medellín, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sedes Bogotá y Medellín, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido jurado en diferentes eventos, tales como la Bienal 17 de Arquitectura de Colombia, los concursos de sede de archivos del Distrito Capital, de la sede Hospital Universidad del Bosque, Compensar, del Centro Cívico Universitario de la Universidad de los Andes, entre otros. En fin, saben ustedes, es un arquitecto con una vasta experiencia, una hoja de vida, digamos, impresionante, y también como profesor. Contamos con la suerte de contar, de poder compartir con él en nuestra maestría, y lo hemos invitado hoy sobre todo porque, como hemos tenido la oportunidad de visitar el Museo Quimbaya, él estuvo involucrado en todo el proceso de renovación y puesta a punto de este edificio. Me pareció conveniente invitarlo y él pues muy amablemente nos ha cedido parte de su tiempo. Entonces, Philip, eres bienvenido, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, pido disculpas porque yo normalmente me extiendo mucho en mis presentaciones. Esperemos lograr hacerlo dentro del tiempo disponible. Para empezar a hacer esta presentación, quería poner algunos antecedentes biográficos míos en relación con la obra que vamos a ver, que es una obra de Rogelio Salmona,
Digamos que mi vínculo de relación profesional y personal con Rogelio Salmona data casi desde 1982, siendo yo compañero de Universidad de María Elvira Madriñán, y desde que ella se vinculó a la oficina de Rogelio, pues hubo ahí un inicio de un vínculo. Después contrayeron matrimonio y digamos que se estrechó un poquito más esa relación. Y en el año 87 participé en un seminario de arquitectura latinoamericana donde en conjunto con otros dos profesionales hicimos una ponencia sobre la obra de Rogelio Salmona y fue motivo para tener una relación aún más estrecha con él, al punto de poder ir a visitar algunas obras en ejecución que estaban en ese momento los archivos generales de la Nación y poder compartir con él pues, esas visitas de obra. Paralelamente, en mi desempeño profesional, el 90%, el 80% de los edificios que yo he hecho han sido en mampostería de ladrillo, lo cual pues me ha generado una experiencia en cuanto a la manera en que se dispone el material en los edificios, entrando también en contacto con mamposteros de nuestra oficina y pudiendo compartir pues los gajes del oficio de poner un ladrillo sobre otro. Posteriormente, alrededor de la maestría, también tuvimos el privilegio de tener a Salmona presente en la maestría y eso volvió a estrechar ese vínculo. Y digamos que eso es parte de la antesala de lo que hicimos en este proyecto. Entonces hay un conocimiento desde vieja data de la obra de Salmona, pues porque es una obra pública, pero además por esa estrecha relación, y digamos que también vale la pena mencionar la casualidad de poder haber atendido este proyecto del Museo de Oro Quimbaya. Previamente a eso, vale la pena también mencionar que yo vivo hace ya 35 años en un edificio de Rogelio Salmona y Guillermo Bermúdez, desde el año 90, o sea, ya llevo 35 años viviendo allá. Es un edificio que ha tenido varias patologías constructivas, las cuales he tenido la fortuna o la desgracia de tener que atenderlas yo. Digamos que me he hecho cargo en los últimos 35 años de ese edificio de atender todas las reparaciones que no han sido menores para mantener el edificio en pie en sus condiciones lo más originales posible. Entonces eso también me dio y me da una cierta cercanía con una obra en particular y una intervención permanente en ese edificio. Motivo por el cual, y bajo la sugerencia de Víctor, me voy a mostrar las intervenciones muy someramente sobre el conjunto del polo como parte introductoria. Y recientemente tuve también la oportunidad de intervenir de una manera mucho más ligera en la Alianza Francesa del Chicó, también edificio de Rogelio Salmona. La historia se inicia con el Museo de Oro Quimbaya, también por una casualidad. El contrato se lo había ganado una empresa consultora de ingeniería muy grande, que a su vez había contratado a unos restauradores, a un grupo de arquitectos restauradores, no voy a decir quiénes son, que no cumplieron con los compromisos del contrato. A mitad del contrato nos llamaron a nosotros para reemplazarlos, no siendo nosotros restauradores, lo cual es importante tenerlo en cuenta, y atendiendo los requerimientos del proyecto en la mitad del tiempo. Eso se atendió, se cumplió y se entregó dentro de los tiempos previstos. Y posteriormente, en el año 2019, esto costaba el año 2016 y lo entregamos en ese mismo año. En el 2019 se inició la obra
y hice la supervisión arquitectónica durante los años 19, 20 y 21 para ser inaugurado la restauración y remodelación del edificio en el año 2022. Eso es una referencia como de tiempos. Digamos que el proyecto arrancó en el 2016 y se concluyó realmente en el 2023, que fue cuando se inauguraron las 2 salas de la muestra de oro de la colección Quimbaya. Entonces, sin ir más lejos, vamos a abarcar, no sé si ya se ve la presentación. ¿Sí, no? Sí, entonces, sí están viendo sobre la pantalla. Sí se ve la presentación. 4 imágenes del conjunto del Polo de Bermúdez Salmona, y ahí ven en la imagen superior izquierda una primera intervención que hice, que es darle un cerramiento contra una avenida que no existía, sino hasta el año, se hizo en el año 91, y muy rápidamente tocó darle curso a darle un cerramiento al proyecto. Cerramiento que por decisión de la comunidad lo hicimos con muro, y se le dio esta solución que con un muro sencillo de 12 centímetros se le dio estabilidad a este muro, que mide más o menos unos 140 metros de largo, hecho con módulos de 5 metros, independientes cada uno, en un suelo muy malo. Ese suelo es un suelo de arcilla expansiva, y estos muros se mueven libremente el uno con el otro cada vez que se hunde uno o se raja. Simplemente levantamos el ladrillo existente y lo volvemos a poner nuevamente nivelado. Esta operación la he hecho varias veces en el edificio por vejez del mismo edificio y pequeñas fisuras que se presentan en la mampostería, y he hecho reparaciones de la misma manera, bajando el ladrillo original y volviéndolo a poner en su sitio, de tal manera y que no se note la intervención. Con esa misma filosofía fue con la cual enfrentamos el tema del Museo de Oro Quimbaya, teniendo experiencia en el manejo de la mampostería y conociendo la obra de Rogelio Salmona y tenerle un altísimo respeto a su obra, pues nuestra idea fue intervenirla sin que se notara la mano nuestra en el proyecto, o que se notara lo menos posible. No sé si está pasando. No pasó. No, no está pasando. No pasó. Ahí ven este muro desde el interior y el exterior. En ese momento el conjunto del Polo gozaba con una gran cantidad de hurapanes, árboles foráneos a la sabana, pero que se expandieron mucho y que tuvieron una gran fortaleza y se dieron de una manera magnífica. Y este muro no solamente ofrecía una protección contra una avenida una vía arterial muy grande de Bogotá, que es la NQS, pero que a su vez desde el barrio ofrecía una vista muy verde, porque entre muro y muro lo que hicimos fue sembrar vegetación. Con estas curvas también se esquivaban los árboles. Para hacer esta obra no se hizo un plano, sino un plano de un módulo, y in sitio con el mampostería fuimos ubicando el muro módulo tras módulo. Muestro algunas imágenes del conjunto, un poquito como referencia. Ahí van a ver indistintamente paños de ladrillo que han sido reparados en los últimos 35 años, intervenciones en las zonas verdes que también he hecho. Hemos reformulado todo el paisajismo de la zona verde, que es muy generosa y muy amplia, y hemos mantenido el mínimo número de árboles de gran porte, ya que, como decía al principio, los suelos son de arcillas expansivas y estos árboles consumen mucha agua y genera asentamientos para estos edificios que, dada la época en que fueron hechos, tienen una cimentación superficial.
¿De qué año es el edificio, más o menos? El edificio del Polo desde el año, se ocupó en el 61. Los planos son del 57. Aquí están viendo 4 imágenes del vestíbulo de la Alianza Francesa, donde remodelamos, reconfiguramos un poco la recepción y cambiamos algunos elementos de iluminación que, como ven, esta lámpara mide 18 metros de larga, acompaña la rampa del proyecto y le da otra dimensión a una iluminación que, vale la pena decirlo, era muy plana y muy bajita, que es una característica normal de los proyectos de Rogelio Salmona. Pasamos entonces al Museo de Oroquimbaya. En un momento se llamó Parque Museo de Oroquimbaya, hoy en día se llama Centro Cultural Parque Museo de Oroquimbaya, un nombre larguísimo, en la medida en que todas las intervenciones que hicimos desde el año 2016 están orientadas a ampliar las actividades que se dan dentro del museo. Ya vamos a ver cómo se amplían esas actividades. Ahí tienen, pues evidentemente, los autores originales, Rogelio Salmona, y en ese momento que se hizo el proyecto, María Elvira era una colaboradora. De ahí en adelante tenemos para la restauración, actualización, remodelación y reforzamiento estructural. Digamos que desde el punto de vista arquitectónico lo hizo Weiss Cortés Arquitectos, mi persona y mi señora Nora Cortés. El paisajismo lo hicimos también nosotros. Se restituyó el 100% de las áreas libres del proyecto, siendo un parque, por motivo de 2 motivos. Digamos que no vamos a mostrar los planos técnicos. En ese sentido, el banco es muy celoso de divulgar información del banco. Pero para que entiendan un poquito la envergadura de la intervención, por un lado, no hubo que hacerle reforzamiento estructural ni a la estructura de concreto, ni a los paños de ladrillo, afortunadamente. Eso fue algo que en el transcurso de los 6 meses en que se hizo este proyecto, al mes y medio nos dieron esa buena noticia el equipo de ingenieros, pero el 100% de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de gas, de iluminación, de comunicaciones son nuevas. Ahí había una apuesta difícil de hacer, es cómo intervenir en un edificio que es en un 99% o un 100% de materiales a la vista, cómo intervenir las redes de todas estas servicios técnicos. Ahí hubo un gran esfuerzo y decisiones estratégicas. También, como van a ver en algunas imágenes, el estado de esas instalaciones pues estaban en muy mal estado y no cumplían con los estándares actuales de la ingeniería. Entonces hubo decisiones estratégicas e inclusive hubo decisiones de excavar, hacer nuevo, ampliar el sótano. Hubo demolición de parte del proyecto para ampliar el sótano y poder ubicar los equipos de aire acondicionado que estaban ubicados o mal ubicados, no porque el proyecto original lo hubiera hecho, sino por modificaciones posteriores a su inauguración, estaban ubicados en la cubierta o en las zonas verdes del parque. Se cambió el 80% de la vegetación, tratando de recuperar la idea original de vegetación exuberante del Quindío, la cual había estado muy maltratada y había sido manejado como un jardín ornamental sin mucho criterio. Eso también se cambió. Y para completar el trabajo que hicimos con este proyecto, en el transcurso de la obra, en contacto con la directora del Museo del Oro, me hice cargo de hacer un guión museográfico para la visita al museo. Hice un museográfico de la arquitectura del edificio y del proyecto.
Entonces, lo que les voy a mostrar hoy, no sé si es lo que ustedes estaban esperando, es en parte algunos testimonios de cómo estaba el edificio y después como el recorrido de ese guión museográfico que es el que actualmente está en el museo. A mano izquierda van a ver el estado de la obra en el 2016 de algunos aspectos y sin ser un equivalente, algunas de las obras que se hicieron. Empezamos por los exteriores, aquí ven detalle de los pisos de los parqueaderos, el estado en que estaban. Y a mano derecha, 2022, se hizo un cambio de la reja perimetral. Eso, por ejemplo, fue una de las peleas que tuve con el banco. Hay que acordarse que más allá de ser un museo, es un museo de un banco y la mentalidad del banco es la paranoia de la seguridad y no logré conservar, una de las cosas que no logré conservar fue la reja perimetral, pero se cambió por esta que cumplía con las expectativas del banco y era la más ligera y sutil que se podía hacer. Y esta es la entrada también, la primera plazoleta que lo recibe a uno, restaurada. Arriba a mano izquierda ven el estado de las instalaciones. El museo cuenta con un box culvert, por decirlo así, que es un túnel que conduce buena parte de las instalaciones eléctricas. Tiene el tanque de agua abajo, tiene el tanque de agua contra incendios, que tocó moverlo, tiene los equipos de aire acondicionado, tiene buen número de las instalaciones están en ese box culvert subterráneo, que a mano izquierda pueden ver cómo estaba en su momento, y a mano derecha cómo se restauró y se actualizó y se mejoró ese box culvert. Ven a mano izquierda el estado de las losas, la torta inferior de las losas, fruto de las humedades y las goteras, el estado de la mampostería, y a mano derecha ya las losas restauradas, las cubiertas totalmente restauradas y la incorporación de la nueva iluminación de los corredores exteriores. Aquí ven imágenes del estado de la cubierta, que en el momento que llegamos nosotros no era transitable. Esta cubierta ya había sido intervenida hacía unos 20 años, muy mal intervenida. Lo que se hizo fue levantarla en un 100%, levantar la tela asfáltica, arreglar los sifones y los contactos con las bajantes que estaban totalmente desfasados, y renovar todo eso. Aquí a mano derecha ven el estado actual de las cubiertas. Recuperamos, si no el 100%, un 80% de las losetas se restauraron, se repararon y se volvieron a instalar. Y bajo la norma actual hubo que poner unas pasamanos de protección para cumplir con los requerimientos actuales de seguridad humana. Aquí ven, por ejemplo, el estado de la mampostería en su momento. Todo esto se reparó. Esto es el tipo de intervenciones que se hicieron sin ningún criterio para hacer, en este caso, en la imagen superior izquierda, el desfogue de la planta eléctrica de suplencia. Y a mano derecha ven las marquesinas del proyecto, que es un aspecto característico de este proyecto, casi que hecho por primera vez en la obra de Rogelio Salmona. Estas marquesinas, por ejemplo, se cambiaron, son totalmente nuevas, dado que propusimos cambiar la especificación de los vidrios por vidrio primero, vidrio laminado de mayor calibre y con una película interior que filtrara la incidencia solar dentro de los espacios que sirven. Estos espacios son una sala de exposiciones temporal y
lo que era la cafetería original del proyecto, hoy en día es una sala, es un auditorio con adecuación suficiente para música de cámara. O sea, tiene las condiciones acústicas y lumínicas y ambientales para cobijar un auditorio de más o menos 100 personas. Estas marquesinas hubo que cambiarle el perfil porque este vidrio pesa bastante más que el que había, y hicimos operaciones de cambiar el perfil, pero que el aspecto visual no se cambiara. El perfil es más amplio que el que había, de un calibre mayor, pero hicimos operaciones de detalle en sitio, eso no está en ningún plano, sino decisiones tomadas en sitio para que no afectara el aspecto original del edificio. A mano izquierda ven lo que era en su momento la sala de exposiciones temporales, que nunca había podido albergar una exposición con originales de la colección del Banco de la República. Y en la imagen izquierda inferior, el espacio de la cafetería. Espacio que no se usaba como cafetería porque ya la cocina no funcionaba, y era un espacio como de reuniones, y la gente, pues me imagino que llevaba su lonchera y almorzaban ahí. A mano derecha, perdón, ven la marquesina restaurada por encima, y por debajo, en la derecha inferior, la sala de auditorio, que es donde estaba la cafetería originalmente. Esa marquesina también se complementó con una cortina horizontal y dos verticales para poder generar un 99% de oscuridad para proyecciones durante el día. Aquí vemos las zonas exteriores. A mano izquierda, en este caso no voy a mostrar porque no tengo el registro fotográfico detallado de cómo están los jardines, pero aquí tenemos un pequeño recorrido de cómo se recuperaron, especialmente las atalayas, se recuperó el lago y se resembraron el 80% de las especies vegetales, con un intento, y en eso tuvimos contacto con la paisajista original, y a sabienda de cuál es la idea o cuáles son las ideas del paisajismo en los proyectos de Salmona, intentamos hacer una reconstrucción de lo que suponemos era el proyecto original paisajístico. Aquí ven una de las primeras intervenciones nuevas en el proyecto, que es un pequeño café. Ese pequeño café reemplaza la cafetería que había. Este proyecto no es exactamente el que nosotros diseñamos. Hay algunos aspectos que el equipo de diseño del banco tuvo a bien modificar. Esta es una de las modificaciones que ellos hicieron. Nunca sabré si el que nosotros propusimos era mejor o peor, pero así quedó, sin ser totalmente distinto al que nosotros proponíamos, pero hubo una intervención del equipo. Lo quisimos hacer como un elemento que contrastara con la arquitectura del proyecto, siendo una arquitectura que en general es una arquitectura muy cerrada al exterior. Las únicas aperturas importantes son estos ejes vidriados de las marquesinas, del resto son aperturas muy pequeñas, y esto por el contrario pues alude un poquito más a una tradición de la zona cafetera, de un pabellón con corredor perimetral, donde uno puede gozar de una manera distinta el paisaje, y en esta posición se disfruta los acontecimientos que den en este anfiteatro abierto y se disfruta de la mayor parte de los jardines del parque. Aquí ven unas imágenes, tanto en la imagen izquierda inferior grande ven esa atalaya que no había funcionado por más de 20 años, y las atalayas de los patios que estaban secas y tenían filtraciones. Todo eso se reparó
Los patios, vale decir, no se tocaron, solamente se tocó la línea de la atalaya, perdón, con un cuidado de restauración. No se levantaron los ladrillos, en eso tuvimos este proyecto, vale la pena decirlo. En 2 momentos le hicimos presentación a María Elvira para recibir sus observaciones y comentarios. Y algo que acordamos con ella y estábamos de acuerdo es que los patios no se debían tocar porque volverlos a poner en su estadio original era muy difícil. Hacer el replanteo de esos patios era muy difícil. Todo esto genera, pues, y recupera la experiencia de estar ahí, de sentir el agua con estas pequeñas caídas que generan el murmullo y los espejos del cielo que se alcanzan a ver con estas láminas de agua. Una de las cosas que se hicieron, y ahora lo vamos a ver en los planos, es recuperar. Nosotros tuvimos a nuestra disposición todos los PDFs de los planos originales del proyecto, planos que no tenía la oficina de Rogelio Salmona y que yo se los suministré a María Elvira para que tuviera en su archivo. Y en los planos originales, como lo vamos a ver, el eje, este eje que une todos los patios, atravesaba todo el proyecto. Desde que se inauguró el proyecto, esta conexión había estado interrumpida porque en el último patio el banco había interrumpido este paso con consideraciones de seguridad de las 2 salas que contienen la colección de oro. Nosotros logramos, con un trabajo de convencimiento con el Departamento de Seguridad del banco, que las 2 salas funcionaran autónomamente. Eso al banco le generara un pequeño sobrecosto de tener un vigilante más, pero recuperábamos la idea original del proyecto, y era que uno pudiera atravesar totalmente el proyecto. Paralelamente se dio la casualidad que Museografía del Museo del Oro quiso hacer un museo arqueobotánico y nos pareció que era pertinente en el remate de este eje hacer esta plazoleta que ven en la imagen superior derecha. Esa no existía, acompañarla en un talud verde y detrás de ese talud ver una exposición de especies vegetales de la historia botánica del Quindío. Esto obviamente tuvo un guión museográfico de unos arqueólogos del Museo del Oro y lo hicimos de la mano de ellas. Y entonces, como remate de este eje, ahora hay una exposición nueva que es todas estas plantas que intentan representar la historia de más de 2000 años del territorio del Quindío. Y ahora sí pasamos a lo que es el guión, el documento con el cual yo presenté el guión museográfico del museo y del proyecto en general. Y para hacerlo hice una cosa, esto lo hice en pandemia, encerrado en mi casa. Tengo la fortuna de que tengo casi que el 80% del material bibliográfico sobre Rogelio Salmona en mi casa, pues pude hacer uso de él, y el resto estaba en internet. Entonces, el guión museográfico lo hice no con mi voz, sino con la voz de Rogelio Salmona. Entonces, no hice sino una recopilación de testimonios de Rogelio hablando o de la arquitectura o del proyecto en particular. Ahí tenemos el índice, tenemos cómo se hizo el encargo, el emplazamiento, el programa, el tema principal del proyecto, que es la concatenación de patios, los ambulatorios, procesiones y errancias,
la naturaleza inventada, la forma del proyecto, la materia y la relación interior-exterior. Entonces voy a tratar de ir rápido porque esto en sí mismo, le quité muchas imágenes para no extenderme mucho más. Algunas citas de Salmona, empezando por esta que dice: en casi todos mis proyectos me he servido de la memoria y de las experiencias arquitectónicas obtenidas al recorrer, estudiar, dibujar y medir edificios y lugares del pasado y del presente. Esa mirada es fruto de un estudio de la historia y del reconocimiento de la geografía que, debidamente interpretadas, me han servido de inspiración para tratar de lograr la profundidad de cada proyecto que cada proyecto requiere y proporcionarle a cada uno su propia poética. La arquitectura es una síntesis inteligente de vivencias, de lecturas y pasiones, de puñados de nostalgias. Voy a leer solamente lo que está resaltado. Estos son dibujos de Rogelio de sus viajes, en este caso por Europa. Y el encargo. Estos son testimonios sacados de documentos de la Bienal o de entrevistas posteriores o de trabajos que se han hecho al interior de la maestría. El encargo, un edificio exclusivamente para conservar y divulgar el arte de una civilización y unas culturas, tanto tiempo olvidadas en Colombia, como son las culturas precolombinas, no estaría fácil, pues nada es más complejo que introducir el espíritu de una cultura en una obra contemporánea. La función y sus usos, el nombre mismo Quimbaya, imponían de hecho condiciones muy particulares a este proyecto, además de todas aquellas usuales de los museos, pues en un edificio para tal fin, el problema no es únicamente museográfico, como lo consideran y lo deseaban museógrafos y críticos de arte. Un recinto hueco, sin arquitectura, una simple construcción apta solamente para colocar las piezas de un legado, ya sea este el más rico y sutil de la cultura precolombina colombiana. La parte funcional y programática era la iniciación del trabajo y había que realizarla rápidamente para poder llegar al fondo, a la emoción y buscar el halo poético donde realmente está la arquitectura. Entonces miremos el emplazamiento. Esta es una aerofotografía antes del proyecto. Aquí la vemos más cerca. Esta es del 84. Momento en el cual se estaba haciendo el proyecto, pero no se había iniciado la obra. Entonces vean la aridez y la total, absoluta ausencia de la vegetación que entendemos hoy en día tiene el proyecto. Dada la pobreza del entorno construido inmediato, era importante irrigar el proyecto en todo el terreno, para crear un recorrido y para que se descubriera un entorno propio, variado y sorpresivo. Entonces aquí tienen una imagen, aerofotografía del proyecto en el 89, o sea, poco después de haber sido inaugurado. Todavía no se ve la vegetación totalmente crecida, pero está sembrada. Y esta es una aerofotografía de 2009, donde ya se ve la vegetación totalmente desarrollada. Esto nos conducirá posteriormente a un tema que es este paisaje inventado. Finalmente, todo este paisaje que vemos en el proyecto es un paisaje hecho por el autor, que no estaba presente. Aquí ven otra imagen aérea del proyecto. Y finalmente ven el proyecto como sumergido dentro de esta mar de vegetación. Vemos también la entrada. Estas son fotografías de los años 80 y 90. Y dice el mismo, la solución fue enterrarlo para adaptarlo al desnivel del terreno y aislarlo del ruido, pero sobre todo para cumplir una vieja aspiración mía de realizar una arquitectura horadada en la tierra,
como ciertos centros ceremoniales prehispánicos. Había una intención muy fuerte por parte de Salmona. Aquí ven esos planos originales que yo pongo de presente para que vean cómo el nivel más alto de las marquesinas está enlazado con el nivel más alto del perímetro del proyecto. Lo único que sobresale en el dibujo de Salmona, estos son dibujos de Salmona, son las palmeras. Aquí ven imágenes, el de arriba es una imagen publicada en la Bienal, donde ganó el Premio Nacional de Arquitectura en el año, no me puedo equivocar en este momento, 86-88, con una vegetación todavía creciendo ahí abajo, imágenes de cómo encontramos nosotros en las zonas, el proyecto en sus zonas exteriores en el año 2016. Y repitiendo lo que dice Salmona, a una conversación con un compañero nuestro de la maestría, que es Mauricio Salazar, responde Salmona: sí, pero es más útil decir dentro de la tierra, y más que en un centro enterrado, es horadado. Son sutilezas de términos que él tenía muy claro en su cabeza y representan el tipo de operaciones que él puso en práctica en este proyecto. Sí, en verdad fue un viaje a México y tiene que ver mucho al poner algunas referencias de ruinas en el proyecto, pero también influyó Delfos en Grecia. Hay muchas de las cosas que uno va poniendo, muchas por capricho, en el buen sentido de la palabra, no como algo caprichoso, y ahí es donde interactúa un lugar en otro lugar. Es la creación de una especie de espacio. Esas son palabras de Salmona en esta conversación con Mauricio Salazar, donde pone de manifiesto, y él curiosamente había estado, antes de hacer este proyecto, en México, y claramente pues conocía a Delfos en Grecia. Y el tema de la ruina es un tema que está presente aquí, en este proyecto, y empieza a ser muy protagónico desde el año 80 para acá. Vemos estas relaciones que pues son muy evidentes y claramente están puestas de manifiesto en la monografía hecha por Germán Telles, pero lo importante es poder rescatar los testimonios propios de Salmona, donde él mismo declara estas cosas. Arriba es la foto de México. ¿Esto es México? Sí. ¿Y eso es Delfos? Estas cosas horadadas en el terreno. Este es un proyecto horadado en el terreno. Aquí vemos el plano topográfico con 3 zonas declaradas: la zona roja oscura en la zona superior, relativamente plana, la zona intermedia con una pendiente muy fuerte, y la zona más clara, que es la más baja, con una pendiente ya más suave. Entonces vean cómo se pone el proyecto. El grueso del proyecto está puesto en la parte baja del lote, lo cual pues es razonable, pero también se acompaña con esta idea de horadada del terreno, de un proyecto que va a estar inundado por este mar de vegetación, y que va a construir esa procesión en la diagonal de arriba, mano derecha, hacia abajo, mano izquierda, con esa sucesión de patios. Aquí volvemos a repetir ese eje que nos va a conducir y va a hilar todo el proyecto, acompañado de este parque que va a ir rodeando. Estas fotos de parque son fotos del 2016, que era el material que yo tenía disponible en el momento que hice el guión museográfico. En todo caso, la idea era crear un centro cultural con distintas actividades, porque se trata no solamente de ver el oro, sino de recorrer el edificio, que tiene gran altura.
hay rampas laterales, va uno entrando por distintos patios y va encontrando diferentes aspectos del edificio con agua que la recorre, patios en los cuales al subir o al bajar traté de representar la geometría de los vasos Quimbaya. Palabra de Salmona. Miremos el programa. Ahí están las dos salas de la colección de oro. La sala de exposiciones temporales y la cafetería, programa original. La sala de exposiciones temporales se conservó en su lugar, pero se adecuó para poder recibir, y este proyecto se inauguró con una exposición que hizo un curador del Banco de la República, por primera vez en Armenia, con originales de la colección del Banco de la República, porque se ofrecieron las condiciones ambientales, de temperatura y de humedad y de iluminación requeridas en cualquier museo a la altura de los museos del Banco de la República o cualquier otro museo por fuera del país. La cafetería se reemplazó por el auditorio y el café, como ya lo saben, se puso afuera. Y afuera está este anfiteatro que se puede considerar como un tercer patio en este eje transversal. Ahí tienen la administración y la sala de niños. Y algunos cambios elementales. La entrada principal se conservó, se restauró la entrada de servicios, pero ven la entrada original de los vehículos, que estaba muy cerca a la curva de ese round point. Hicimos ese cambio, que no se nota, y lo trasladamos a la parte inferior del plano, una entrada más a nivel, no hay que bajar en rampa. Suprimimos la otra entrada y hicimos la continuación del parque y restauramos totalmente las zonas duras exteriores de los parqueaderos. Y esta es la restauración del parque, donde en el guión museográfico le dimos un carácter o reconstituimos a nuestra manera de ver los caracteres del parque original. Tenemos el jardín de luz y sombra. Esos árboles son originales, los que están hoy en día. Simplemente limpiamos el área inferior. El jardín del agua, que donde están las dos primeras pocetas de agua que construyen el circuito de agua que va a alimentar el lago y va a alimentar las atalayas y los espejos de agua del proyecto. El camino de las Palmas, que es un camino muy bonito, que lamentablemente tocó reemplazar las palmas porque estaban todas muy enfermas, ya explicaré por qué. El jardín de los aromas, que es algo que propusimos nosotros, donde hay un jardín donde está lleno de hierbas aromáticas, que son una parte especial del jardín. El jardín arqueobotánico, que lo ven al final del eje, y el jardín del agua con texturas y color, que hace alusión al paisaje del Quindío. En el nivel bajo, aquí ven en la parte superior la zona de administración y servicios, que se restauró 100% y se le ofreció al personal del banco un sitio digno donde descansar, donde almorzar, donde cambiarse de ropa, cosas con las cuales no contaba el proyecto original. Ahí ven el box culver que comunica con el otro extremo del proyecto y rodea los patios. Eso se restauró totalmente. Y a mano izquierda ven ese espacio rojo que fue la nueva excavación que se hizo para poder ubicar los cuartos técnicos que cobijan hoy en día especialmente los equipos de aire acondicionado. Como sabemos, pues el tema principal del proyecto es la concatenación de patios. Voy a leer solamente lo que está resaltado. La sucesión de patios en diagonal se refuerza por el recorrido lineal de un hilo de agua que simbólicamente brota en la parte superior para internarse
de nuevo en la tierra en la parte inferior. Previamente a este proyecto, Rogelio había estado en Tlaxcala, en México, donde ocurre esta sucesión de plazas y ocurre en la diagonal. Esto es contemporáneo al Centro Cultural Jorge Eliezer Gaitán y previo o contemporáneo, ahí hay que hacer una historiografía más detallada, a la Casa de Huéspedes en Cartagena, donde empieza a aparecer esa idea de los patios concatenados por la diagonal. Y dice Salmona en otro de sus textos: mi primera imagen es un jardín, el jardín de una quinta que iba de la avenida Mariscal Sucre a la avenida Caracas. Yo pasaba mucho tiempo en el jardín, salía del zaguán y entraba directamente en él. De ahí posiblemente viene la necesidad que tengo de hacer patios seguidos en batería. Y aquí vemos, pongo el paralelo, tengo más paralelos, pero quité muchos de ellos para no extenderme. El Centro Cultural Jorge Eliezer Gaitán, que es anterior al proyecto del Museo de Oroquimbaya, pero son coincidentes en un 100%. No solamente en la concatenación de patios, sino en el anfiteatro abierto, en los deambulatorios perimetrales, hay un sinnúmero de temas coincidentes. Lamentablemente el primero quedó inconcluso y este afortunadamente quedó concluido. Ahí ven las dos axonometrías publicadas en múltiples libros y revistas de los dos proyectos. Y aquí he puesto el paralelo del museo con la Casa de Huéspedes Ilustres, donde ya también está presente esta concatenación de patios. Y es muy bonito traer a valor presente este comentario de María Zambrano. La vida del hombre sobre la tierra aspiraba a ser copia del cielo. Las ciudades, los templos, las casas mismas eran aljibes celestes. Esto está en el libro de María Zambrano. Traigo a colación el patio de posgrados aquí de la Universidad Nacional, donde todo el patio es un aljibe y un espejo del cielo. El espacio abierto del que ella habla es un espacio que no es solo mediterráneo, sino también mesoamericano. Esto lo dice Salmona, hablando de estos aljibes celestes. Y en el Museo de Oroquimbaya eso se da de una manera más sutil, siendo que en la región de Armenia y el Quindío son una región donde llueve la mayor parte del tiempo. Y esta es una foto tomada por Rogelio Salmona. Está publicado en el libro de Castro, ¿cómo se llama? El tío de Lorenzo Castro, ese no fue el nombre. Pero hablando con Rodrigo Cortés me dice, esta foto la sacó Rogelio, donde se ve este reflejo del cielo, en este caso no es azul, porque el cielo la mayor parte del tiempo en Armenia es gris. Y se refleja ese gris, ese piso se vuelve un espejo equivalente a los aljibes de cielo azul. Y es evidente entender estas intenciones con visitas que hizo Rogelio a la Alhambra, esta sucesión de patios, organizado a través de los ejes. Y estos umbrales, que lo vamos a ver con mayor precisión como sucesión de umbrales, en la travesía establecida entre la adentro y afuera es siempre necesario que se dé una mediación o transición efectiva. Tenemos una riquísima tradición de origen árabe que, sobre todo en el sur de Portugal, y esto es una cita de Álvaro Siza, hace visibles los espacios de transición, donde la luz cambia hasta perderse en la intimidad del interior. Entonces ahí tengo una imagen de la Alhambra y la ponemos a su vez paralela a lo que el efecto que da
estos umbrales y estos patios llenos de luz en el Museo de Roquimbaya. Dice Rogelio Salmona, la arquitectura, arte del espacio y del tiempo. Dice Joseph Ketros, la arquitectura es lo que ocurre al visitante a lo largo de un camino ritual. Y aquí vemos, señalo todos esos estrechamientos o umbrales del proyecto, unos a lo largo del eje diagonal y otros pasos más escondidos a otros rincones del proyecto donde son lugares de sombra que conectan patios de luz, sombra con otros nuevamente patios de luz o el parque. Y todos estos puntos que se he señalado ahí son puntos importantes de los recorridos donde estas experiencias espaciales en el tiempo tienen lugar. Eso también en menor medida, no con esos cambios de luz, se da sobre las cubiertas. Un rincón es siempre una sorpresa, cada cual lo descubre a su manera. Digamos que hay una manera geográfica de descubrirlos y de describirlos, pero cuando esa descripción se hace emocionalmente, el recorrido ocurre de otra manera. Es como la cartografía de los recuerdos. El arquitecto propone, el que habita descubre. Palabra de Rogelio Salmona. Estos espacios se comportan como embudos que dirigen intencionalmente el paisaje al espacio interior. Hago aquí el paralelo con Uxmal y esta concatenación de esquinas. Y lo asocio también con la idea de los claustros monacales, en este caso Santa María de la Alcobaza, que lo menciona Salmona en alguna de sus entrevistas o textos, y lo relaciono con los Jerónimos de Belén en Lisboa, que es uno de los claustros donde se vincula exclusivamente por las esquinas. Y este caminar por los techos, este proyecto, está presente, por ejemplo, en el Palacio Badi de Marruecos, también visitado por Rogelio Salmona, que produce este efecto. Cuando entro en mi casa, entro en la tierra. Cuando salgo de mi casa, subo al cielo. He tratado, por consiguiente, realizar esa idea de poder hacer ese recorrido, tanto a nivel del piso como a nivel de los techos. Y con los techos formando parte de un elemento importante en relación con el paisaje. Y aquí tenemos el tema de la naturaleza inventada, como lo llamé yo. Apoyándome en un autor que ha escrito sobre el tema del paisaje, Javier Maderuelo, dice: el paisaje es un constructo, una elaboración mental que los hombres realizamos a través de los fenómenos de la cultura. Y Ricardo Castro, ya llegó el nombre, otro concepto que también tiene que ver mucho con la obra de Rogelio Salmona y la idea de shakei, de la vista o el entorno prestado. Se refiere a las tres naturalezas, la de los cerros, distante y casi virgen, la naturaleza cultivada, y la del jardín, el jardín barroco. Uno de los conceptos que van a aparecer continuamente en la obra de Rogelio Salmona. Y en conversaciones con Mauricio Salazar, dice Rogelio Salmona:
Este arte, donde el recuerdo de los lugares en una disposición ordenada es esencial para una buena memoria, lo utilicé para comprender el centro gaitano, así como los paisajes inventados capricci que se relacionan con él por contener arquitecturas antiguas, modernas, proyectos suyos, fragmentos de ciudades, templos clásicos, pirámides mesoamericanas, el juego de la pelota maya, patios hundidos, plataformas, el recorrido en diagonal de Tlaxcala, Yagul o Pachamac, el teatro de Delfos. Y dice, la Alhambra es un jardín, el Generalife es el jardín de la arquitectura. El jardín de la Alhambra podría ser la expresión más alta del goce estético, la sensación que produce frescura animada por el sonido omnipresente del agua, los colores diáfanos, el recorrido donde cada paso descubre una buena etapa del placer. Parecen todos elementos y momentos de una fusión mágica entre obra y entorno. Hay elementos como esa eje de columnas de palmeras que en lo particular nos llamó mucho la atención al visitar por primera vez el proyecto. Imagen del parque de la Bienal del 86-88. Perdón. Y en la imagen inferior las 4 palmeras que sembró Salmona en el tercer patio. Palmeras que ya no existían cuando nosotros llegamos. Parte del proyecto fue restaurarlas. Estos caminos a lo largo del eje de palmeras, acompañados con una atarjea que, como ven en la foto, estaba seca en el 2016. Ese parque que ya tenía una gran cantidad de superficie de pasto, nosotros la volvimos a restaurar con vegetación del Quindío y menos pasto. Ahí está el eje de palmeras. Y este paisajismo en la India, que debo decir, Rogelio nunca estuvo en la India, pero Le Corbusier sí estuvo ahí. Y cuando estuvo Rogelio en este lugar en la India, que es cerca de Chandigarh, Rogelio estaba en el taller de Le Corbusier. No hay una evidencia, pero yo sí establezco esa conexión porque seguramente de los viajes de Le Corbusier traería noticias, traería fotos, traería comentarios, traería dibujos que seguramente Le Corbusier compartía, y si no compartía con la sagacidad de Rogelio, seguramente habrá mirado en algún momento en que Le Corbusier no estaba en el taller. Y claramente una referencia a esa imagen de la casa de Río Frío, donde se ve un paisaje totalmente inventado, hecho por Rogelio y María Elvira, donde la exuberancia y la libertad de la vegetación, una vegetación que no se poda, que se deja a su libre espacio y ancho, es lo que está presente en Río Frío y es lo que nosotros quisimos recuperar en el parque del museo, que son las imágenes que mostré al principio de la presentación. Vean aquí estas albercas medio secas. Y vamos a pasar rápidamente para entender la forma del proyecto. Esta es la sucesión de 4 patios, sin contar el de arriba, 5 patios. Y algunos patios, ahí ven uno que apareció arriba a mano izquierda, un pequeño patio que se descubre solamente si se recorre el proyecto. Las crujías que acompañan esos patios, las salas,
crujías, salas más crujías, el anfiteatro, las galerías. Esa fue la galería que restituimos para poder atravesarla, estaba totalmente bloqueada, y era la galería que conecta las dos salas de la colección de oro. Nosotros restituimos esa galería como una galería exterior y permitimos el paso hasta el patio, o ese patio circular de remate. Esa forma circular no nos la inventamos nosotros, sino que en el proyecto original lo que había era un jardín, una zona verde, la volvimos zona dura y extendimos la experiencia de zonas duras hasta el final del eje. Y estas son las galerías superiores para recorrer los techos. Y aquí vemos la estricta modulación del proyecto, cada 2 metros. Y la estricta coincidencia con las diagonales, con las cuales se soluciona todo el despiece del piso y están relacionados casi todos los elementos del proyecto. Ahora vamos a ver un detalle de materia, porque este material que están viendo no se ha visto nunca. Son planos originales del proyecto de detalle. La correspondencia textil también expresada por Semper en los muros de los antiguos. Sucede que en la concatenación, traba de sus elementos, todo muro bien construido es en efecto una especie de tejido o una especie de entrelazo. Se lo dice Semper. Entonces simplemente detallé en imagen fotográfica y desde los planos el tejido que hace Salmona. No sé si lo alcanzan a detallar, voy a echar para atrás. Hay un cuidado en la relación de soga y tizón de los aparejos para entretejer las columnas y los paños, los dinteles y las alfajías. Eso es un trabajo cuidadoso que yo lo vi solucionarlo en terreno, en el Archivo General de la Nación, donde él ponía una primera hilada en seco, hacía ajustes y correcciones con el mampostero y con eso daba pie para poder empezar a levantar el muro. Lamentablemente en este proyecto no hubo la posibilidad de hacer una supervisión arquitectónica tan estrecha y claramente, como detallamos el proyecto, estos aparejos no están presentes en todo el proyecto. Pero lo que sí recalco o hago notar es la intención y el trabajo detallado del proyecto de Rogelio Salmona. Y hago alusión a los canastos y a todos los elementos artesanales y por primera vez, me atrevo a decir, porque de pronto en paralelo al Centro Cultural Jorge Eliezer Gaitán, Salmona saca estas piezas que alimentan ese tejido y resuelven las jambas, los dinteles y varios de los elementos y obviamente los pisos. Lo que veíamos anteriormente era una fachada de un patio interior y aquí vemos una fachada exterior donde también están detallados los aparejos. Es curioso porque el mismo Salmona habla, la modernatura, como dicen los italianos de las fachadas, fueron hechas la primera vez con el uso de la jamba, dinteles y alfajías, diseñadas en fábrica de ladrillos, recuperando hasta cierto punto, en la medida de lo posible, y si la economía lo permitía, espacios cubiertos importantes donde había mucho sol y mucha lluvia al tiempo. Esa idea de la modernatura en la mente de Salmona está totalmente presente. Aquí le voy un poquito más en detalle.
y vean un plano del proyecto donde se ven todos estos detalles y despieces, en este caso de los pisos y de las atarjeas. Aquí ven el despiece de ese piso y ven las imágenes del piso. Y vean la riqueza y complejidad de la atarjea, los tipos de piezas que están ahí y la articulación con los pasos de las escaleras. Y obviamente eso en su obra posterior estará muy desarrollado con gran variedad y obviamente, sin ir más lejos, eso está presente en la arquitectura de Bogotá o la arquitectura que le era muy cara a él, como la Catedral de Santa Cecilia de Albi, él mismo lo dice, ¿Sí? que es una de las catedrales hechas totalmente en ladrillo. ¿Dónde está esta? Es en Francia. Y con todo este trabajo de haber inventado todas estas piezas es que hace esos primeros tejidos, y el primer edificio que se completa con estos tejidos es el Museo del Quimbay. Voy a pasar rápido por un elemento particular del proyecto que a la luz de lo que es la arquitectura moderna contradice los enunciados de la arquitectura moderna, es la relación interior-exterior. Las relaciones interior y exterior de este proyecto se dan principalmente en estos dos ejes, donde hay total transparencia. En el eje principal hay transparencias de exterior a exterior a través de los umbrales, y en el transversal a través de estas superficies vidriadas, tanto en fachada como en las marquesinas. Son los dos únicos elementos totalmente continuos y transparentes. El resto son pequeños elementos que uno tiene que ir descubriendo con el recorrido. Y aquí señalo los pocos elementos desde el interior de los espacios que son propios del proyecto, y verán que la proporción de apertura es muy escasa. Hacia el interior de las galerías es casi ninguna, solamente de puertas, pero no de ventanas. Estas tres que ven a mano derecha es la sala de los niños, donde uno sí puede salir al parque. Es el único sitio donde uno puede, desde un espacio contenido interior, donde hay una actividad particular, conectarse con el exterior. Y el resto son estas aperturas de ventanas, que son, como lo pueden ver, líneas. Comentario también, dentro de la restauración del edificio, decidimos, y lo decidí yo, no cambiar la ventanería. Hubo un momento en que la cambiamos, la actualizamos por aluminio. Dije, sería un crimen. Simplemente la ventanería ni siquiera la desmontamos, sino que la restauramos en sitio. Y cambiamos los vidrios por vidrios laminados para cumplir con las normas actuales. Cabe decir también que recuperamos el color original de la carpintería metálica, que había sido ya muy desvirtuada, y es un verde oliva, que lo detectamos a través de las fotografías de color de los años 80. Después se cambiaron los colores y se formó en un verde azuloso que no tenía nada que ver con el color original. Hacer arquitectura no es solamente un problema funcional y de eficiencia, es un acto cultural, colectivo e histórico, un acontecimiento para el paisaje y para los sentidos. Es también un acto de rememoración, es recrear, continuar en el tiempo lo que otros a su vez recrearon. Es un acto oculto porque no se recrea lo que no se conoce. Por ello nos conviene mirar atrás, mirar nuestra propia arquitectura, estudiarla y conocerla, sin desconocer, claro está, la arquitectura universal. Nos conviene recorrer esos lugares de América tan llenos de sabiduría y de dulzura, tan llenos de dudas y hasta de aciertos. Rogelio Salmona. Y con eso remato la
la presentación. Creo que lo logré en el tiempo. Sí, 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 perfecto. Bueno, Jaime, pues daremos paso a intervenciones, preguntas, comentarios. ¿Nos oyen? Sí, sí, escuchamos. Y ustedes a nosotros nos escuchan. Sí, sí, oímos un poquito bajito porque aquí tenemos problemas técnicos, pero a ver si... Bueno, me acerco un momento al micrófono mientras los estudiantes se animan a hacer preguntas. En principio, agradecer a Philip, no lo había conocido ni había escuchado. Yo soy profesor aquí en la Universidad Nacional, soy el director de la carrera de arquitectura, Jaime Sarmiento. Te agradezco mucho la conferencia. Me ha parecido magistral, explicando desde las partes técnicas de cómo se restaura, no sé si es la palabra adecuada, o cómo se le da vida nueva a una obra arquitectónica excelente. Yo tenía varias preguntas. Claro que sí. Sí, mira, lo del módulo de 2 metros, es que todo parece partir del ladrillo, ¿no? Ese ladrillo, ¿qué medidas tiene el ladrillo? Porque tendría que coincidir de alguna manera con esos módulos de 2 metros, supongo. El ladrillo es un ladrillo tradicional de 24 por 12 por 6 de alto. Inclusive comento aspectos técnicos a los cuales nos enfrentamos. Nosotros en todas las redes las mandamos por los corredores, por las galerías que les mostré, siendo que era donde el despiece era más sencillo y nos permitía tener acceso a todos los componentes del proyecto. Ese ladrillo se demolió y nos demoramos como 3 meses buscando un ladrillo que fuera lo más parecido al original. María Elvira no se acordaba de dónde era la ladrillera, ella creía que era de la región. Finalmente, en una región de Cogua, que queda cerca de Zipaquirá, cerca de Bogotá, conseguimos un chircal o una fábrica de ladrillos que usaba o que usa la misma técnica de fabricación de ladrillo. Conseguimos una arcilla similar, una forma de producción similar a la original y unos tamaños similares a los originales. Entonces esos corredores tienen el ladrillo nuevo, pero no se nota. Y donde hicimos, ampliamos el sótano, podemos leer ese ladrillo y reemplazarlo por ese ladrillo de Cogua. Pero del resto de los ladrillos simplemente se retiraron las piezas donde había fisuras o donde la pega estaba dilatada y se volvió a poner el mismo ladrillo. O sea que lo que se hizo fue con un ladrillo tradicional de 24 por 12 por 6 de alto, que es lo que se consiguió en Cogua, restaurar y rehacer la parte del ladrillo del proyecto al igual. Como dicen los restauradores, se hizo al igual. Bueno, para explicar un poco a los estudiantes, claro, 24 más la pega serían 25, con lo cual los ejes a 2 metros son para 8 ladrillos puestos consecutivos. O sea que no tiene desperdicio alguno. Sí, señor. Efectivamente. Bueno, tenía otra pregunta relacionada con esto mismo del ladrillo, porque nosotros hicimos la visita recientemente al museo, pudimos caminarlo, ver su buen estado, y en la parte de arriba, en las cubiertas, hay algo que llamó mi atención y son las tabletas del suelo de la cubierta, porque parece un poco contradictorio que si bien todo el edificio es en ladrillo, es en mampuesto, esas tabletas son más bien como, perdón por la expresión, aparentes, porque no están hechas de ladrillo, sino que están hechas con unas láminas finas que revisten unas placas. Entonces, no sé si ahí habrá como cierta forzamiento, algún asunto como más de maquillaje, más dérmico, que de pronto también ha tenido problemas con el asunto de la humedad en las cubiertas. No sé qué piensas al respecto. No, ahí sí tengo que contradecir la observación. El
Desde ese proyecto en adelante, las cubiertas de Salmona son esas cubiertas de doble superficie con cámara de aire, y este proyecto, como el proyecto de posgrado de la Nacional, como el Archivo General de la Nación, como tienen ese mismo sistema, y son losetas con lo que llamamos en Bogotá el cuarto 26, que es una tableta que tiene la misma dimensión del ladrillo, que tiene más o menos 2,5 centímetros de alto, pero cuyo aspecto noble tiene la misma dimensión que un ladrillo. Y todos los proyectos del 80 para acá de Salmona tienen esa doble cubierta. Él hizo experimentos en sus últimas obras de hacerlo con losetas totalmente acabadas en concreto, para proyectos donde el concreto era estaba más presente. Y como vieron en las fotos, el estado con el cual encontramos la cubierta, esas losetas eran las losetas originales que habían sido maltratadas por múltiples intervenciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Retirar las losetas, restaurarlas las que se podían restaurar, ponerlas en la mayor parte de la cubierta, que especialmente fueron las cubiertas no transitables, y donde se transita usamos el cuarto 26 fabricado aquí en Coba. Pero el sistema a la vista es el mismo que usa Salmona, con una puesta al día, y es que ya las losetas no están puestas sobre elementos pesados de concreto, sino sobre estas bases telescópicas plásticas, con las cuales se nivela más fácilmente esas losetas. Hicimos también un ejercicio de amarrar por debajo, con elementos de aluminio, grupos de losetas para que no se movieran tanto. Entonces, unimos grupos como de 9 losetas juntas por debajo, dejando las dilataciones para que el agua se cuele, pero para que no se muevan tanto entre sí. Pero por el contrario, hicimos una restauración lo más al igual posible. Gracias por las explicaciones. ¿Sería posible poner alguna imagen del museo, tal vez visto desde arriba, para ambientar las preguntas? Y aquí está Laura, que tiene una pregunta. Laura es nuestra monitora y arquitecta ya, estudiante de artes. Tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar por el paisajismo, como las modificaciones que contaste que tuvo. Y pues me llama la atención si al cambiar las especies se modificó de alguna manera el diseño original. Pues... si quieres me voy adelantando. Digamos que se hizo para hacer el paisajismo, que lo hizo mi señora, que tiene experiencia como paisajista, sin haber estudiado formalmente paisajismo. Se plantaron especies nativas del Quindío, por un lado, o se propusieron esas especies. En el transcurso del proyecto se consultó con la paisajista original, que es Marta Fajardo, que trabajó de la mano de Rogelio, y ellos dijeron, no, es que casi que de mi finca fuimos a sacar las plantas y las trajimos al proyecto. O sea que había la intención nuestra fue sintonizarnos lo más posible primero las especies del Quindío, y con esta mirada de sembrarlas de una manera lo menos intervenida por la mano del hombre, que ellas se dieran a su ancho, de acuerdo como les dé la luz, les llegue el agua y se interrelacionen contra las otras especies vecinas. Digamos que de todas maneras era muy difícil replicar el jardín al igual, porque no había ningún testimonio planimétrico de cómo se había hecho el jardín original, porque de las mismas palabras de Marta Fajardo, que es una arquitecta paisajista muy reconocida, pues eso se hizo en obra, ¿no? Sacando las matas y plantándolas. Nosotros, por el contrario, sí produjimos un plano, pero hubo un trabajo muy estrecho con el Jardín Botánico de Armenia,
tanto para conseguir las especies como para el proceso de plantado de las especies. Entonces, digamos que las especies son del Quindío, no son extrañas, el espíritu es el mismo, tanto por las especies como la exuberancia que tiene la vegetación en la zona cafetera. Ese fue el ejercicio que se hizo. Ya especificar las especies, digamos que la experta es mi señora y no soy yo. Entonces, pero todo tuvo el aval de Jardín Botánico y espero que tenga el cuidado de los técnicos del Jardín Botánico que son, pues, defienden su paisaje quindiano y le tienen amor a eso. Entonces, nuestro mayor anhelo es que eso se esté dando así. Nota aparte, esas 4 palmeras que sembró Salmona en el penúltimo patio no se habían dado o se habían enfermado, la habían reemplazado por unas cosas que no tenían nada que ver con eso. Nosotros logramos sembrar otra vez esas 4 palmeras. Las veremos del tamaño que las quería Salmona dentro de unos 25 años. Esas cosas son lentas, aunque en el Quindío las cosas se dan mucho más rápido que aquí en Bogotá. Y esa intención de Salmona pues no se podrá apreciar si esas 4 palmeras se dan como queremos que se den por ahí en 20-25 años. Gracias. Bien, yo voy a hacer un comentario y una pregunta, a ver si me sale. Yo creo que ha sido muy didáctica la charla de hoy, en el sentido de que es un proyecto muy especial y muy complejo porque abarca muchas facetas, escalas de lo que implica un proyecto arquitectónico, ¿no? Fíjense ustedes que partimos de una intervención que tiene que ver, yo también tengo el mismo reparo, los mismos nervios quizás de Jaime decir, bueno, esto se llama restauración, ¿cuál sería el nombre más adecuado? Pero tiene este tipo de trabajo disciplinar que tiene un componente técnico muy elevado, ¿sí? Para conseguir, yo creo que lo que se ha conseguido aquí de forma más que ejemplar es la intervención de un edificio que ya es patrimonial, pero que se ha hecho de tal manera que no se nota. Y sin embargo se nota. Porque pasa mucho con Salmona, lo vemos mucho y lo sufrimos mucho aquí en Bogotá, que hay algunas decisiones quizás de diseño o de obra de construcción que a la larga y con el tiempo empiezan a generar problemas, ¿no? Lo vemos aquí en posgrados, lo vemos también un poco en la biblioteca Virgilio Barco o en algunos otros proyectos de Salmona, donde el transcurso del tiempo se nota en el mal sentido, ¿no? Porque empiezan las cosas a deteriorarse y empieza a requerir seguramente pues mucha intervención desde el punto de vista de mantenimiento. Pero aquí estamos, claro, cuando yo fui, yo me quedé muy sorprendido porque dije, pero si esto parece muy nuevo, pero es un proyecto que tiene muchos años. Fue la primera impresión que yo tuve, ¿no? Que estaba o muy bien conservado y claro, después te conté, ¿no? Que la que nos hizo el paseo y un poco la charla allí fue una persona que había sido estudiante aquí de la maestría en conservación del patrimonio, o sea, que tenía conocimientos arquitectónicos y técnicos y nos aclaró muchas cosas. Pero quiero decir, está ese componente de restauración, de recuperación del patrimonio, con todos esos componentes técnicos, y yo le agradezco a Felipe que nos lo ha aclarado. Pero fíjense que está el otro componente que tiene que ver con el paisajismo, el asunto de los jardines, y está también pues todo lo que tiene que ver con la museografía, ¿sí? Un tipo de proyecto que tiene también esos requerimientos en términos de programa, en adecuación del programa, ¿sí? Un edificio empieza después de un proceso de diseño, digamos que entra la vida, pero después la vida misma va cambiando y los edificios tienen que acomodarse, ¿no? Yo creo que estamos ante un caso en que ha pasado eso, ¿no?
ha pasado el tiempo no solo desde el punto de vista de los requerimientos técnicos, del mantenimiento, sino también, nos contaban allá, pues hubo que cambiar por el mismo devenir de la historia del banco, del museo, y también pues por algunas cosas que precisamente pues había que adecuar. Pero fíjense que hay ese otro componente, ¿no? El museográfico, la adecuación del programa. Pero a mí de las cosas que más me gustó de la charla de Felipe es que aparte de eso, hay una reflexión muy profunda, muy comprometida con el origen del proyecto, el análisis que se puede hacer, ¿sí? Un arquitecto que conoce a fondo el asunto y además implicado en términos de la vida misma o el pensamiento de Salmón. Yo tendría preguntas en cada uno de esos aspectos, pero para no pasarme en los tiempos, me gustaría que nos aclarara si se puede algo más relacionado precisamente con este último punto, ¿no? El estudio que tú has hecho sobre el pensamiento de Salmón. Este asunto del paisaje inventado, este asunto de un lugar en otro lugar, me pareció de las cosas más sugerentes, cómo el arquitecto va acumulando experiencias y se va anclando en la memoria, y esos lugares de pronto pasan de la memoria del arquitecto a convertirse en una realidad física. Esto de la vida misma o las experiencias de Salmona, me causó curiosidad un comentario que hiciste sobre supongo que es un poco su biografía, ¿no? Se hablaba de que su filiación con los patios tenía que ver con el sitio donde creció, supongo. Sí, que se hablaba de la avenida Mariscal Sucre y la avenida Caracas. ¿Se tiene más o menos identificado dónde era esta zona? Lo hemos buscado, el que lo tiene más cercano es Ricardo Daza. ¿Sí? ¿Cuál era la casa? Ajá. En Teusaquillo. Curiosamente, yo inicié mi carrera con un arquitecto que quiero mucho, fue profesor mío, como colegas, un gran maestro, que se llama Carlos Campuzano. Pues él creció en la casa vecina a la de Rogelio. Y en su casa tiene fotos, ¿sí?, de chiquito con Rogelio al lado. Entonces, falta seguir la pista. El que más ha seguido esa pista es Ricardo. Yo no he seguido haciendo la tarea. Lo he buscado en la dirección, no la he encontrado, pero eso es una indagación por hacer. Lo interesante es, primero, cómo Salmona trae a valor presente su experiencia desde niño. Sí. Que creo que si todos hacemos un examen, claro que ese examen lo empezamos a hacer tú y yo a estas horas de la vida. Los estudiantes aquí todavía no hacen ese examen, lo tienen demasiado presente. Sí. En mi caso particular, yo como repaso mi vivencia de niño, digo, ¿en qué medida eso está presente hoy en día? Y en el caso de Salmona, yo creo que era muy consciente de todo eso, una persona muy sensible, muy furiosa, muy regañona hacia el exterior, pero muy sensible, muy amable en el trato cercano, ¿no? Él tenía una imagen de ser duro y no sé qué, y trataba mal a la gente, pero por eso lo dije, desde que lo conocí yo de una manera muy distante, poco a poco nos fuimos acercando y fuimos entendiendo una persona cálida, distinta a una, extraña, pero que está permanentemente llenándose del vivir, ¿no? De las experiencias. Entonces eso está presente en su obra y es una de esas arquitecturas muy potentes en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso está presente si no en todas, en casi todas las buenas arquitecturas, pero volverlo así de explícito, rara vez se pone sobre la mesa así de explícito, porque todas esas citas que saqué son de múltiples fuentes, y en todas hay unas que se repiten mucho, ¿no? Cambiando la palabra o la frase, pero Rogelio repetía y repetía lo mismo,
Y eso es como un reiterar de una manera de entender el mundo y cómo actuar en el mundo, ¿no? Que es muy bonito. Debo decir también desde el punto de vista de el proyecto el contrato tenía 4 títulos. Era actualización, que quiere decir poner al día los aspectos técnicos del proyecto, estructurales, instalaciones técnicas, estándares de hoy en día. Restauración, había las losas por debajo, los pisos de los techos, los paños, había ciertos paños de muros, sobre todo en los exteriores que están fracturados, eso es restauración. Pero también incluía remodelación, es donde alteramos la cafetería, alteramos los baños son nuevos, los baños tenían muy mala ventilación, que es una constante en la obra de Salmona. Sí, sí, también es muy famoso. Entonces perforamos las placas y añadimos claraboyas nuevas con ventilación natural, porque esos baños no tenían buena ventilación natural, o sea, lo pusimos al día sin que se notara. Renovamos la carpintería, hicimos carpinterías nuevas, al igual de, a la manera de, no es con copia de, sino a la manera de, porque yo vivo en un proyecto de Salmona que no tenía mucha carpintería de lujo, era un proyecto de vivienda de estrato medio, como lo llamamos hoy en día, pero si uno mira el vestíbulo de las Torres del Parque, el Museo de Arte Moderno, la carpintería de madera, especialmente de Guayacán, es muy rica, está muy bien elaborada, tiene mucho detalle, que mucha de ella, debo decir, la acaba resolviendo María Elvira. ¿Ya? Pero pues de la mano de Salmona. O sea, claro. Hay conociendo eso de cerca, habiéndolo vivido, tocándolo, porque pues, yo tengo amigos y parientes que viven en la Torre del Parque, uno va al museo, viene aquí a la Nacional y toca la madera. Pues lo que hicimos nosotros de nuevo en el museo no es una copia literal, porque hicimos cosas nuevas, pero a la manera de la carpintería de Rogelio Salmona, que es una carpintería que además puede tener firma propia, pero si uno mira la arquitectura de los años 60 y 70 en Colombia, las carpinterías de los arquitectos se parecían mucho. Tenían un cierto saber hacer que está presente en la arquitectura, de la cual yo soy muy afecto, y buena parte de la carpintería que he hecho en mis proyectos pues se debe a haber mirado, estudiado cómo se hacía la carpintería hace 50 años. Y muchas de ellas pues me tocó hacerla como arquitecto colaborador en la oficina de arquitecto, y uno va aprendiendo. Estas ventanas, sobre todo en la zona administrativa, que son pivotantes, son originales. Son originales. ¿Y son habituales en la obra de Salmona o no tanto? No tanto. No tanto. Me pareció curioso ese tipo de... Y el desarrollo de ese perfil, que tuvimos acceso a los detalles, es un perfil muy elaborado, pero que yo lo busqué en otros proyectos, sino lo que concluí, porque hice una investigación de barandas en la obra de Salmona. Y uno, si lo mira por encima, uno cree que son todas iguales. Y no. Él tiene una manera de hacer, por ejemplo, pasamanos, pero en cada proyecto varía, e inclusive dentro del mismo proyecto varía. Si uno ve posgrados aquí, tiene como 2 o 3 tipos de barandas distintas en el mismo proyecto, que tienen una manera de hacer, tienen una manera de dilatarse la mampostería, de anclarse, de generar el pasamanos, de soltarlo o no soltarlo, con platina, con tubo, con todo tipo de cosas. Yo hice ese estudio en particular para este proyecto, pero yo lo vivo haciendo permanentemente, no solamente con la obra de Salmona. Yo ando todo el día observando el mundo y la arquitectura. En este caso, pues me tocó centrarme en la de Salmona porque estábamos interviniendo en el edificio. Una pregunta muy rápida para una respuesta rápida, dejarle paso a los estudiantes. Los ejes del proyecto, ¿qué orientación tienen respecto, digamos, al norte? Con respecto al norte, está... ¿Hay coincidencia? ¿Hay giro? Hay giro a 45 grados. No exacto, vale, pero a 45 grados. Yo creo que lo que mandó ahí fue construir la diagonal más larga posible dentro del lote, ¿no?
más que la orientación misma, ya que él cometió algunos pecados, varios pecados. Él se sustenta que no había que darle, no había que atender tanto a los requerimientos técnicos de un museo. Las salas de oro tienen unas marquesinas que dejan ingresar mucha luz. Mismo problema que ha tenido en varios de sus proyectos. Esas marquesinas han estado tapadas desde hace muchos años. A esas no les hicimos nada, sino que mejoramos la manera de taparlas. La de la sala de exposiciones temporales y del actual auditorio, le incorporamos esta tecnología contemporánea de estas cortinas que se mueven. Nos hicieron la demostración aquí, sí, cerrando. Entonces, muy fino, demostración muy fino. Había que mediar ahí entre que dar cabida a los requerimientos del banco y de su sector cultural y tratar de mantener el edificio lo más... Ahí hubo una transacción, hubo muchas transacciones con el banco en las cuales uno atendía los requerimientos pero defendía la arquitectura del proyecto. Ese es ese juego, ¿no? Donde perdimos fue con la reja perimetral, ahí perdimos. Porque la paranoia del Departamento de Seguridad, es más, anécdotas, nosotros nunca tuvimos el plano de la red de seguridad del proyecto. Es tan celoso el Departamento de Seguridad que nunca nos lo suministró. Tocó en obra porque pusieron cámaras por todo el proyecto. Con el jefe del Departamento de Seguridad empezar a eliminar cámaras. Le dijimos, ¿y este espacio por qué tiene 4 cámaras? ¿No será con 2 en las esquinas sirve? Sí, quite 2. ¿Por qué? Porque eso generaba más tubería, más intervención en el edificio, pero tocó en sitio negociar espacio por espacio, quitando cosas, ¿no? Ya nos dijeron allí que eso era un museo, pero que en realidad era un banco, ¿no? Era un banco. En el fondo es un banco. Sí. Entonces, es una lucha que yo creo, esa lucha como conociendo la personalidad de Salmona, nunca llegó a buen puerto. Digamos que yo creo que en este caso particular el resultado fue una cierta relación conflictiva con el banco y con la oficina de Rogelio. Motivo por el cual yo supongo, uno de los motivos, no tiene que ser el único, no llamaron a María Elvira a hacer el trabajo. Porque había ese elemento de fricción de años antiguos. Y llamaron a una oficina, una consultoría muy grande de ingeniería que tiene todas las disciplinas y contrataron por fuera a este equipo de restauradores que no cumplió. Y nosotros entramos como restauradores, pero no somos restauradores, somos arquitectos. Punto. Aquí hay una pregunta. Yo tengo una duda que viene referente al mismo tema de los ejes, es la distancia, si se manejaba una o qué se tenía en cuenta para esa distancia de los ejes diagonales en el proyecto. ¿Perdón? O sea, si bien los ejes de la cuadrícula eran de 2 metros, los ejes diagonales, ¿qué se tenía en cuenta para esas distancias? ¿Si había una fija o...? No, lo que manda son los 2 metros y la diagonal es la resultante, que es la... no, eso. Inclusive, uno cree que hay columnas cada 2 metros, no, las columnas son cada 4 metros, pero los machones de ladrillo son cada 2 metros, ¿sí? Entonces hay unas columnas, comillas, falsas y hay otras que sí son. ¿Sí? No es que los pórticos sean cada 2 metros, sería ridículo, son cada 4 metros. Entonces, eso que les enseña en la facultad, que la estructura tiene que decir la verdad, en el caso de Salmona, eso no opera. No opera. Es la arquitectura la que manda y la estructura es una cosa que se pone después para que no se caiga. ¿Haces preguntas? Ahora les vamos a hacer preguntas. A ver. Víctor, pregunta a los de Manizales por si hay... Dale. Sí, a ver, Manizales. Sí, ¿Alguna pregunta? de los estudiantes que están ahora de manera virtual. Sí. Si alguno quiere preguntar, que levante la mano. Y de Medellín, además, preguntas.
No, yo tenía un comentario, si la Dale, devuelves, dale, Jaime. la vuelves a la anterior, pues no sé si será un comentario un poco ¿Al para... anterior? Sí, a la imagen anterior, porque sí, a la imagen anterior, a la que tenías donde se veía el auditorio, donde antes estaba el restaurante y ahora está el auditorio. Esta, las dos, Dale, de las acuerdo. dos imágenes. No sé por qué, claro, cuando visitamos el edificio nos decían que el uso cambió, porque estaba pensado para museo y se han implementado como otros usos, como por ejemplo que esa imagen de la izquierda de abajo era el restaurante y ahora es la imagen actual donde hay un auditorio, ¿no? Que se ha adaptado con estas mamparas que se pueden descorrer, ser oscuro, en fin. Y eso me genera a mí como una idea que he leído antes en el libro de Rossi de la arquitectura de la ciudad, que es el del monumento, porque hablaba Rossi de que el monumento pervive en el tiempo. Entonces, claro, este edificio que se ha tenido que, digamos, restaurar de alguna manera porque ha requerido unos mantenimientos, que ha cambiado, digamos, sus usos al interior, porque antes era un restaurante y ahora es un auditorio, aguanta ese tipo de cambios, ¿no? Como que la buena arquitectura tiene como esa cualidad de pervivir en el tiempo. No sé qué piensas al respecto. Estoy totalmente de acuerdo y para mi práctica profesional o mi práctica académica, esa es una pregunta con respecto a la arquitectura contemporánea o moderna. Muy poca de la arquitectura que se produce hoy aguanta esos cambios. Y en el caso de este proyecto en particular, una de las características que yo identifiqué es esa relación interior-exterior y una cierta manera de componer de Salmona que es de cierta manera, yo no sé cómo llamarla, arcaica o tradicional, ¿no? Donde es un sistema a la larga muy sencillo, pero muy sutil en su complejidad, de crujías y galerías, ¿no? Y con una relación interior-exterior muy controlada, casi que con muy poca relación interior-exterior. Y eso yo creo que son características de la arquitectura premoderna, que le da ese espacio para poder ser modificada en el tiempo sin alterar su esencia. Por el contrario, por experiencia propia, yo creo que los proyectos que hacemos hoy en día no están hechos con esa perspectiva, porque los procedimientos que hacemos hoy en día son de otro orden y casan demasiado los edificios con su destino, ¿no? Siendo que de todas maneras hay una corriente de arquitectura, de hacer arquitectura, comillas, más genérica, espacios más genéricos, ¿no? Y yo creo que es lo pertinente hacer hoy en día, espacios que por sus características estructurales, ambientales, espaciales, permitan recibir diferentes usos, ¿sí? Y yo creo que eso es un deber, creo yo, de la arquitectura hoy en día, especialmente con respecto a la responsabilidad ambiental con el planeta, ¿no? Entonces, yo creo que nos hemos llenado de edificios muy finos en cuanto a su expresión moderna, pero que no van a sobrevivir el tiempo, salvo que los embalsamen un poquito, ¿no? Estoy pensando en arquitectura como puede decir un arquitecto que estuvo de moda hace mucho tiempo, el cual hoy en día denigro un poquito, la arquitectura de Richard Mayer. Trate de cambiarle el uso a esos edificios, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. En cambio, esta arquitectura tiene esa dimensión arcaica de espacios muy rectangulares que se relacionan a través de galerías. Muy pocos están relacionados entre sí y no siempre a través de la galería. Siempre hay que salir a la galería y vivir el patio. Y así está hecha la arquitectura, buena parte de la arquitectura en la historia de la arquitectura. Yo aprovechando esto que comenta ahora Jaime, yo creo que Rogelio sufría un poco, y sobre todo a través de Pedro Mejía, como un cierto vínculo con Aldo Rossi, ¿no? Precisamente por el tema este.
Pero yo creo que hay un vínculo inclusive como más certero, más fácil de seguir, de acuerdo un poco con lo que tú dices, con la arquitectura de Kant, Sí. que también es más o menos, bueno, no es que sea contemporánea, pero para ese momento tenía mucha fuerza, ¿no? Sí. Entonces, el tópico este de espacios servidos, servientes, que pueden tomarse como un tópico, pero yo creo que tiene algo que ver con un poco con lo que tú dices, ¿no? Esta posibilidad de reuso, Sí. reacomodo, Sí. actualización, tiene que ver con claridad en el sistema de distribución de ese tipo, ¿no? Claro. Y siendo un edificio que tiene dos materiales, concreto y ladrillo, toda la vista, pues su composición permitió tomar la decisión de demoler los corredores, enterrar todas las instalaciones por ahí, buscar los entresijos porque casi todos los espacios tienen dobles muros y una cámara de aire en medio, subir las instalaciones por ahí, o sea, buscar para afectar lo menos posible la mampostería y los paños de ladrillo y las superficies de concreto y adecuarlo a los requerimientos técnicos y a los nuevos requerimientos de uso. Entonces, el edificio, por su origen, su génesis, permite eso. Víctor, Sí, bueno, Muy bien. primero que todo agradecer a Philip por su conferencia maravillosa. Le Sí. cedo la palabra a Víctor para que cierre, digamos, el curso, porque ya lo que viene es la entrega el final. curso, A bueno, vaya propósito, responsabilidad. Laura, Y ¿sí? ya envió Laura el enunciado de la entrega final para que Sí. lo hagamos de manera virtual en una semana. Entonces te cedo la palabra para que hagas tú el cierre, Víctor. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, primero que todo, también reiterar el agradecimiento a Philip. Yo creo que tuvimos aquí un cierre con brocha de oro, como suele decirse. Insisto, un poco por lo variado de lo que permite, ¿no?, estudiar un proyecto como estos, en los que convergen pues tantos asuntos. Yo creo que de alguna manera sí que consiguió, y es muy casual que haya sido precisamente la última, yo creo que consigue resumir mucho de las preocupaciones con las que teníamos planteado este curso, ¿no? En donde se pueda conversar, se pueda dialogar, se pueda intercambiar opiniones sobre la complejidad que implica un proyecto de arquitectura, ¿no? De nuevo, como ese cruce de caminos múltiple que puede implicar un buen proyecto. Entonces, muchas gracias, Felipe. No, gracias a ustedes. La verdad que te agradezco un poco tu disponibilidad y el tiempo que nos sacaste. No, y espero que cuando estén en Bogotá poder conocernos de persona. Sí, Jaime, a ver si... Don Jaime. Bueno, Claro que sí. está complicado el tema del Pero algún día será eso, algún día. Sí, bueno, vamos a ver. Parece ser que no vamos a poder renovar el semestre que viene, pero bueno, ya se hará el siguiente, ¿no, Jaime? Sí, claro, en el 2026. Vale, vale. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. Bueno, Tengan suerte, buena Jaime. Ya entonces los estudiantes tienen claro lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, Vale. sí, me dicen que sí. Bueno, Dios, Muy bien, gracias. entonces, un saludo para todos. Saludos. Hasta luego, gracias.